Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Wine After Five. Mi nombre es Mairian y en el día de hoy quiero preguntarte si alguna vez has sentido que el dinero controla tu vida en vez de ser tu aliado. Si tal vez te has preguntado qué pasaría si el estrés financiero dejara de dominar tus días. O cómo te sentirías si despertaras sin sentir angustias por deudas y con un plan claro sobre cómo usar tu dinero. Si esta eres tú, entonces quédate, porque hoy en Wine After Five tengo una conversación increíble con Johan Vitaliano, autora del libro Cúrate el bolsillo, un libro que nos va a invitar a alcanzar nuestra libertad financiera a través de 5 pasos. Así que si este eres tú, no te lo pierdas. Hola Johan, ¿cómo estás? Bienvenida nueva vez aquí a Wine After Five. Hola, Marian, muchísimas gracias por este espacio, esta vez para hablar de Cúrate del Bolsillo, un hijo que nació este año, sí, con mucha emoción porque nace con un propósito de compartir un poco más de finanzas, pero desde el lado humano, ¿no? Así que feliz de estar aquí compartiendo contigo. Muchísimas gracias a ti de nuevo por decir presente aquí en Wine After Five y por brindarnos la oportunidad de compartir con mi audiencia material tan valioso como el que tenemos aquí en Cúrate del Bolsillo. A ustedes que nos están viendo, antes de iniciar con las preguntas para Johan, les invito a que se queden hasta el final porque tenemos una sorpresa especialmente para ustedes. Johan, yo no puedo hablar de Cúrate del Bolsillo sin antes iniciar por preguntarte qué te inspiró a escribir este libro y qué es la metodología CREAR. Creo que lo que me inspiró fue un poco mi historia. Vengo de una familia muy humilde, pero en el camino he descubierto que buena parte de lo que uno logra construir tiene su fundamento en qué tan claro tengas tú lo que deseas alcanzar. Entonces, el año pasado sucedió algo. Yo siempre he estado conectada a un ambiente corporativo, digamos, a una fuente de ingresos fija que me daba un poco de seguridad financiera. Y de un momento a otro y de manera inesperada eso se cortó. Lo que descubrí en ese momento fue que el estrés que yo enfrentaba, pues no era un estrés financiero, ¿no? Y en ese momento me cuestioné qué tanto puede pasar una persona en ese mismo escenario cuando no tiene sus finanzas ordenadas o cuando no ha venido trabajando como un hábito en tener finanzas fuertes, ¿no? Tener sus finanzas como una fortaleza. Y de ahí es que nace la idea de concretar Cúrate del bolsillo. Hasta entonces yo escribía muy aisladamente algunos mensajes de términos financieros, ¿no? Yo trabajo 20 años en finanzas corporativas y tengo mucho conocimiento de esto y naturalmente he ido aplicando algunas estrategias en mis finanzas personales que me permitieron llegar en ese punto y no tener a las finanzas como un estrés más, ¿no? El estrés pues genera ansiedad, genera problemas de salud, nos hace somatizar. Felizmente, en ese punto, el estrés financiero no fue una, una mala circunstancia que yo tuviera que enfrentar. Y ahí es donde se origina la motivación de escribir Cúrate del bolsillo, ¿no? Con un mensaje claro de que puedes trabajar tú mismo en tus finanzas. Entonces, de ahí nace al que yo llamo mi hijo libro, ¿no? Me gusta cómo lo mencionas porque en ocasiones las mujeres sentimos, o el público en general siente, que para Ujú. escribir un libro, que para contar una historia, tuve que haber pasado por esa situación incómoda. Y tú estás aquí desmitificando esa parte, porque como bien mencionas, te pasó una situación que pudo haberte movido el piso a nivel financiero, pero Así es, porque estabas lo suficientemente preparada, eso no te pasó. Y dentro de todos los estrés, las angustias, frustraciones, pensamientos y creencias limitantes que te pudieran haber impactado, la financiera no fue una de ellas. Y me gusta como tú lo dices, de que eso, esa estabilidad, esa tranquilidad que te dio en su momento, fue lo que te inspiró a educar a otros sobre cómo lograr tener esa estabilidad
antes que nos pasen situaciones difíciles no programadas. Y eso me lleva a esa segunda pregunta del día de hoy sobre cúrate del bolsillo. Porque como te mencionaba, muchas veces tenemos esas creencias limitantes sobre el dinero. Ese no gano lo suficiente, tengo demasiadas deudas, no puedo ahorrar. Incluso lo hablábamos en la entrevista anterior que tuvimos contigo, donde aprendimos un poquito más de tu historia, ese tener miedo a tener dinero porque asociamos el tener dinero a malas prácticas, a falta de ética y en algunas ocasiones a falta de moral. Quiero preguntarte entonces, ¿cómo nos afecta esto en nuestra vida diaria y cómo podemos empezar a cambiar esas creencias limitantes? Justo el libro te introduce a una metodología que es la que comentabas hace un rato, la metodología CREAR. La metodología CREAR parte de una premisa, ¿no? El 80% de tu factor de éxito en tus finanzas personales parte de la claridad interna. ¿No? Y esto está respaldado por la psicología financiera, ¿no? La psicología financiera estudia por qué los seres humanos, a pesar de que tenemos enfrente opciones que nos pueden dar, no sé, mayor rentabilidad o mayor eh, bienestar financiero, a veces optamos por decisiones que no nos la dan. Y esto es porque nuestras decisiones están sesgadas por creencias, ¿no? Que es lo que tú comentabas. Entonces, la metodología te introduce a un primer paso que es trabajar en tus creencias y que de eso depende el 80% de tu factor de éxito, porque según eso es que tú tomas decisiones. Según eso, tomas la decisión de ser muy conservador en algunas inversiones, según eso, tomas la decisión de no aceptar, por ejemplo, un trabajo que de pronto te enfrente a retos, pero que te hace ganar más porque no te crees merecedora de ese recurso, o tener muy sesgada la idea de que el dinero está ligada a la corrupción. Hace unas semanas di una charla en un colegio de mujeres de secundaria, de tercero, cuarto y quinto, y les hice una pregunta, ¿no? Si yo les digo dinero, ¿qué es lo que me podrían decir? Y muchas me decían, bueno, cubrir necesidades básicas. Otras me decían, no, el dinero genera, y lo decían así literalmente, genera discusiones familiares porque se discuten por las herencias o el tema de la corrupción porque lo ven en la política, ¿no? Entonces, todas esas creencias que tenemos sembradas desde niños, incluso miedos, ¿no? Si vemos a un familiar que ha invertido sus ahorros en un negocio y luego el negocio quiebra, te quedas con el temor de que no puedes invertir porque te va a pasar lo mismo. Entonces, Ujú. quebrar el hecho de, okey, que las experiencias de otros sirven quizá como un factor para cuidarme de ese riesgo, pero no como un factor limitante de tomar decisiones, creo que es el primer paso para poder seguir avanzando en esta metodología, digamos, que es crear, que son 5 pasos. Ese primer paso es muy importante porque te permite ganar claridad en qué es lo que está detrás de cada decisión que tomas, ¿no? En cada vez que postergas un proyecto que te puede generar rentabilidad o mayor bienestar financiero, cada vez que postergas el hecho de generar una segunda fuente de ingresos cuando tienes un trabajo dependiente, o qué te está frenando a invertir en un negocio que todos te dicen, oye, sí, podrías ganar, pero tú dices, das un paso atrás y dices, no, no puedo. No puedo porque me gana el miedo. ¿Qué hay detrás de ese miedo? ¿Qué hay detrás de esa postergación, no? Descubrir eso es un trabajo personal muy importante en todos los aspectos de la vida, pero hablando del lado financiero, creo que también le suma mucho, mucho a poder seguir avanzando, a seguir creciendo. Yo voy a aprovechar y voy a leer aquí en el libro Ujú, los otros 4 pasos de la metodología CREA para que entonces tú brevemente nos claro, expliques cómo ellos ayudan a transformar esa forma en la que nosotros podemos gestionar ujú, nuestras finanzas. Y sí, es que crear es conciencia de creencias, que es lo que acabamos de ver, revisión y diagnóstico, educación y estrategia, acción e implementación y luego la reevaluación y el ajuste. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hilar todos estos pasos para transformar esa forma en la que cotidianamente gestionamos nuestras finanzas? es un círculo. ¿Y por qué es un círculo?
porque como todo en la vida está sujeto a mejora continua. Tú puedes volver a revisar tus creencias en cualquier momento, volver a revisar tus gastos y una vez que revisas nuevamente tus circunstancias personales, te das cuenta que puedes implementar nuevas acciones. Entonces, ¿cómo nos lleva esto, no? Una vez que tú tienes tus creencias bien mapeadas y te das cuenta, ok, esto es lo que me estaba limitando, es por esto que no he tomado decisión, la revisión y diagnóstico a lo que te lleva es, ok, en términos financieros, ¿cómo estoy? ¿No? ¿Cómo estoy? Y en ese capítulo lo que yo les doy es una herramienta para que ustedes profundicen en ver cómo estoy en términos de ahorro, sé gastar, cómo estoy gastando, estoy realmente priorizando mis metas, estoy conectando mis decisiones financieras a una meta o a un propósito, tengo claro qué es lo que quiero conseguir, revisar y tener un autodiagnóstico en términos numéricos, es decir, qué tanta deuda tengo, qué tanto tengo de ahorros, qué tanto estoy gastando en el mes, qué gastos tengo, qué tanto de mis gastos son necesarios, qué tanto de mis gastos son de aquellos que puedo prescindir y de pronto estoy en un periodo en el que quiero ahorrar y puedo dejar de hacerlos. Esa revisión y diagnóstico numérico, pero también ese diagnóstico cualitativo de, ok, todas estas decisiones financieras están atadas a un propósito, a una meta mía personal o familiar, porque cuando tienes familia también los tienes que involucrar y creo que es lo más sano involucrarlos, ¿no? Saber que el dinero entra por trabajo, pero también el dinero que sale se tiene que razonar antes para linkearlo a una meta familiar o a una meta personal, ¿no? Eso es revisión y autodiagnóstico. Y yo creo que entre cuanto más interiorices el hecho de relacionar tu dinero a tu estilo de vida o a qué es lo que quieres lograr como propósito, eso se va dando de manera más orgánica y más natural, ¿no? Luego viene la educación y la estrategia. ¿Y qué desarrollo ahí? Y creo que el mensaje, yo en el libro desarrollo historias, ¿no? El mensaje de la educación y de la estrategia es, si tú no tienes claro o no conoces conceptos financieros, no conoces qué es lo que quieres lograr, difícilmente vas a poder, o se hace más difícil, sí, definir un plan de acción, definir qué es lo que tienes que hacer para llegar a eso que quieres alcanzar. Entonces, es educarte, no es en el libro desarrollo conceptos básicos, pero de pronto si quieres invertir es meterte en un curso de inversiones para saber qué es lo que puedes invertir. Entonces, en ese capítulo y en ese paso lo que te digo es, para lograr lo que tú quieres financieramente, tienes que decidir una meta, definir una meta, y para lograr esa meta, tienes que definir una estrategia. Pero para definir una estrategia necesitas educación, ¿no? Necesitas conocer conceptos y sobre todo conocer qué es lo que quieres lograr. Entonces, en ese paso es eso. Y eso a uno le va ampliando el panorama de que, ok, yo tengo un trabajo, por ejemplo, dependiente, pero también puedo invertir. Le dedico 2 horas semanales a inversión y por ahí que también estoy generando dinero. Entonces, la educación nos abre el panorama, ¿no? En cualquier otro aspecto, pero en el financiero, mucho más. Ese es el tercer paso de la metodología. El cuarto paso de la metodología, que es un poco la aplicación de tu estrategia, es ya aterrizar planes de acción, ¿no? Si quiero hacer un viaje con mi familia a Europa, ok, ¿cuál va a ser mi estrategia? De pronto va a ser generar mayores ingresos. En los planes de acción, tú ya aterrizas más, ¿no? ¿Cómo puedo generar esos ingresos? De pronto, dando horas de freelance, de alguna habilidad que yo tengo, de pronto vendiendo algo, generando fuentes de ingresos con algún hobby. Ahí te doy una herramienta que te permite aterrizar planes de acción que son poderosos, pero a la vez realizables, ¿no? Que a la vez te permitan ejecutar tu estrategia y poder lograr tu meta o tu visión personal, familiar, ¿no? Y lo último es la reevaluación, el último paso, que como dije al principio, la metodología tiene una gráfica circular porque está sujeto a la retroalimentación. Y este quinto paso es hacia lo que nos lleva, ¿no? Yo defino mi presupuesto, defino mi misión, mi meta,
pero es totalmente válido que una circunstancia en la vida nos haga reevaluar esa meta o reevaluar si eso que yo definí como un gasto básico e indispensable sigue siéndolo. Esto me pasó a mí el año pasado, ¿no? Yo tenía mis finanzas muy ordenadas, muy dependientes de una sola fuente de ingresos y me tocó reevaluar. Me tocó, ok, que tengo muchas cosas que me gustan hacer y por falta de tiempo no las estaba haciendo, las puedo activar y generar ingresos con eso que también me gusta hacer. Entonces, en esta reevaluación y ajustes, ok, observo lo que yo me había definido como meta. Veo mi presupuesto, veo mis ingresos, mis gastos y veo si eso sigue estando vigente en mi actual circunstancia, ¿no? Lo más permanente es el cambio en la vida. Así que ese último punto es hacia lo que nos lleva, hacia evaluar mi situación actual para ver si sigue siendo vigente. Así que esa es la metodología de 5 pasos, Mairian. A mí me gusta y no solamente lo fácil que tú lo explicas aquí en la entrevista, Mm, sino que en el libro también está explicado de una manera simple. Es decir, no tienes que ser un experto en finanzas para ujú. entender los conceptos que tú nos estás presentando. No es como que tengo que tener un diccionario o tener Google Así es, abierto al lado para ver qué significa tal cosa, así sino es. que utilizando un lenguaje llano podemos aprender un poco más sobre finanzas. Tú que lo puedes explicar de una manera tan simple, es porque lo has aprendido y lo has practicado una y otra vez y ya te sale de manera natural. Pero me imagino que tuvo que haber algún punto en la vida de Johan donde enfrentaste retos dentro de tu propia educación financiera que te llevaron a decir, espérate, debo detenerme, hay algo que no está bien y debo empezar a cambiar algo dentro de la forma en la que estoy manejando mis finanzas. ¿Cuál fue ese mayor reto que tú nos pudieras compartir, que sientes que tú enfrentaste y que te llevó entonces a poder tomar esa educación financiera de la teoría a la práctica? Claro. Em, yo comparto una historia en el libro que un poco grafica mi situación cuando era muy pequeña, ¿no? Yo vengo, como decía, de una familia muy humilde, se hacían actividades económicas para apoyarnos un poco en cubrir necesidades. Yo creo que el mayor reto fue que en ese proceso yo no tuve educación financiera hablada, ¿no? Académica, o que alguien me dijera, oye, el dinero se cuida, tal, pero al mismo tiempo, y creo que los maestros se presentan en el camino, hubieron circunstancias que me hicieron valorar el esfuerzo para conseguir el dinero, y que el dinero siempre tiene un propósito. Entonces, cuando yo cumplí 19 años, con mi mamá pasamos un momento familiar bastante difícil y yo ya estaba trabajando. Yo ya tenía un trabajo fijo, tenía una remuneración, pero claro, creo que todos en el día a día vamos en automático y vamos cubriendo los gastos y no somos conscientes de hacia dónde queremos caminar con el dinero que estamos generando. Entonces, en ese momento generé un objetivo, una meta de comprarme un departamento. Tenía 19, iba a pasar a los 20 años. Y esto me iba a permitir mejorar un punto de calidad de vida con mi mamá. Y ahí fue un punto de quiebre, Mairiam, porque ahí, por más de que mis ingresos no eran altos, dije, ok, si mis ingresos no son altos, lo que puedo hacer es ajustar mis gastos y canalizarlos hacia un tema de inversión. Entonces ahí comencé a gestionar mi dinero de manera más consciente y con una meta. Y es por eso que en el libro hablo mucho de, ok, el dinero es un recurso neutral, es un medio de pago, que tú lo vas a usar eficientemente o le vas a sacar provecho, no solo para ti, sino también para ayudar a tu entorno en cuanto lo relaciones a una meta, porque esa meta es la que te va a dar el impulso para que tu mente trabaje en poder generar más. Entonces, creo que esa circunstancia personal me abrió a hacerme más consciente de que, ok, en el automático yo gastaba en comer en la calle, tomar taxi porque era más seguro, o sea, gastos que se llevaban mis recursos,
pero nunca le puse una meta a ese ingreso que yo tenía. Cuando se lo puse, a los 6 meses ya di una inicial de un departamento y al año ya estaba pagando una hipoteca y ese departamento lo terminé de pagar en 6 años. Entonces, creo que atar nuestra capacidad de generación de recursos a una meta nos impulsa a querer ordenarnos, a querer mejorar en ese aspecto. Así que yo creo que es esa es la circunstancia y creo que esa fue la primera, digamos, ¿no? Cuando tenía 19, 20 años y a lo largo de la vida, y para ti también quizás sea así, y quizá todos los que nos escuchen tengan circunstancias en la vida que generen un punto de quiebre. En esos puntos de quiebre es donde hay que sentarnos y analizar, ok, qué aspectos es que hoy, que es un punto de quiebre, yo puedo mejorar. Y eso siempre va a impactar financieramente también, ¿no? Entonces, ese sería el mensaje en ese caso. Yo le quiero recomendar el libro de Cúrate del bolsillo a cualquier persona que entienda que necesita empezar a educarse financieramente. Y voy a aclarar el por qué lo digo así. Ujú, Porque usualmente, y me resuena mucho lo que tú comentas, cuando uno no es madre, uno tiende a ser muy descuidado con sus finanzas, porque no hay un plan, no hay una meta clara a futuro. Esto principalmente nos pasa a las mujeres, principalmente de Latinoamérica, porque venimos a culturas muy masculinizadas, donde nosotras entendemos hasta cierto punto que al momento de formar un hogar no nos toca la mayor responsabilidad financiera. mm, Y aunque es cierto que eso ha cambiado en tiempos recientes, nuestra generación viene con ese chip integrado. Entonces, en mi caso, al igual que en el tuyo, cuando a mí me empezó a surgir esa necesidad de educarme financieramente, de mejorar mi relación con el dinero, de sanar, como tú mencionabas en la pregunta anterior, esa relación con el dinero, fue cuando tuve a mi primer hijo, porque entonces ya no era para lo que alcance, y si no alcanza, me devuelvo para donde mis padres. claro. Ya ahora era, no es para lo que alcance, es porque hay necesidades básicas que hay que cubrir, que no son solamente mías, no son solamente de mi pareja, también está el niño de por medio y ya no está ese plan de déjame volver hacia atrás, Así es. porque es difícil tú volver con un niño y es tu responsabilidad, o sea, tus padres no te mandaron a tenerlos, ellos están muy felices por eso, en la mayoría de los escenarios, pero tu hijo tu responsabilidad. Y ya cuando uno hace ese cambio mental a la maternidad, también uno empieza a aspirar para otras cosas. Que si un vehículo, por el mismo tema que tú mencionas, no es costo efectivo moverme en taxi, pero tampoco es seguro en la mayoría de nuestros Ujú, países latinoamericanos, claro. moverme en transporte público, siendo mujer y con un niño. Aparte de eso, ya uno empieza a pensar en tener tu propio hogar, un patrimonio que puedas dejarle a tus hijos, en dejar en inversiones y ya uno empieza a hacer la matemática de que un solo trabajo no me da. Así es. Entonces, este libro es valiosísimo para las que somos madres ya, para las que son nuevas madres, pero también para todo aquel que está iniciando en su camino, porque te digo que si yo hubiera sabido lo que tú comentas en el libro Mm. y los ejercicios prácticos que nos traes antes de convertirme en mamá, otra hubiera sido mi historia. Porque siento que financieramente hubiera estado en una mejor posición para traer a mi primer hijo al mundo. Porque ya con el segundo como que uno está más aplomadito, Más pero es aplomada. con ese primero. Y es como tú mencionabas al principio de que cuando tú pasas por situaciones que te causan cambios, que generan estrés emocionales, personales, laborales, tener una buena base financiera te quita, yo diría, el 50% del estrés de por medio, Así es. porque te permite enfocarte en lo que es importante y no en lo que es necesario, que en este caso es el dinero para poder subsistir. Eso me lleva Mm. entonces a la próxima pregunta, y es, por eso mismo, pensando en la mujer latinoamericana, de que sentimos que nunca alcanza. Vivimos en esa rueda del hámster, como le dicen, de que cobro para pagar deudas y cobro para pagar deudas y nunca me Así alcanza. es. Johan, pero es que nunca me alcanza para invertir ni $2 en la bolsa de valores. No me da para guardar y abrir un certificado financiero.
¿Qué consejo tú nos darías a esas personas, o le darías a esas personas que viven en esa rueda de hámster, de que nunca me alcanza aunque yo trabaje duro y ponga todo mi esfuerzo? Yo creo que cuando uno está en ese escenario, lo mejor es parar, ¿no? Es hacer un stop y analizar qué es lo que estoy haciendo con el dinero. Hay una herramienta que está en el libro, que de hecho se usa en todas las empresas y como personas deberíamos aplicarlo también, que es el presupuesto, ¿no? ¿Qué te permite el presupuesto? Es hacer transparente hacia ti mismo, hacia dónde se está yendo tu dinero, por más pequeña que sea la cifra. ¿Por qué? Porque esto que tú dices es verdad, ¿no? Y sí me dicen, o sea, yo en toda mi línea de carrera he crecido con personas que también han hecho una línea de carrera y naturalmente en la línea de carrera tú vas ganando más, ¿no? Pero me dicen, llego al Ujú, fin de mes o sea, es como si llegara desesperado por recibir mi próximo mes de sueldo. Y es que, ¿en qué lo estás gastando? A veces se asume que si tú asciendes y tienes un sueldo mayor, tienes que gastar más en tener un carro de una mejor marca, en comprarte ropa de marca, en hacer más viajes al año, en ya comprarte una casa de playa, gastos que de pronto sirve preguntarse, ¿los estoy haciendo por mi bienestar o para cubrir un vacío o para aparentar algo que de pronto no soy? ¿Le estoy dando prioridad a lo que realmente tengo que darle prioridad? Lo que tú dices, no tengo ni $10 para invertir. De pronto no te has comprado una casa de playa, no te has comprado un carro de marca, pero ¿qué es lo que estás comprando con el dinero? El dinero no desaparece mágicamente. El dinero uno decide ponerlo en algo. Puede ser relevante o no relevante. Entonces, el presupuesto lo que te permite hacer es mapear hacia dónde estás canalizando tus recursos, ¿no? Entendiendo recursos como dinero, pero entendiendo recursos también como energía, porque si tú tienes un ujú. trabajo dependiente y ves el sueldo que no te alcanza, tú trabajas, no sé, 8 horas al día. De pronto puedes darle 2 horas al día para hacer algún hobby, algún tema, no sé, es decir, jardinería, que te guste, pero que también te puede generar un ingreso. Esa energía en qué la estás invirtiendo, ¿no? Tus fines de semana, puedes hacer algo para generar mayores recursos el fin de semana, algo que te haga disfrutar, claramente, ¿no? No volverse esclava del dinero, porque tampoco es el objetivo, sino ser estratégica en aplicar tu dinero, en usar tu dinero, pero también tu energía. Que esa energía que tengas te permita generar una segunda fuente de ingresos. Y hablándole a las mujeres, que me encanta dar ese mensaje a las mujeres porque creo que en buena cuenta, si tenemos un hogar, somos quienes definimos de qué tan, de qué tanta estrategia queremos aplicar al uso de nuestros recursos en la casa, pero también, como tú dices, a todo aquel que está comenzando con su carrera, psicólogos, abogados que de pronto no están tan ligados a lo numérico y no llevan esa formación en sus carreras, a todos es conozcan en qué están invirtiendo su dinero, en qué están gastando su dinero, porque creo que eso es lo que les da la visibilidad de dónde es que ustedes pueden economizar o quitar recursos para usarlos de manera más estratégica y, y que no se limiten, porque para comenzar a invertir no necesitas miles de dólares. O sea, puedes tener 10 soles, 20 soles, 50 soles o dólares, yo estoy hablando en moneda peruana, pero en dólares, y eso va creciendo. Y eso va creciendo. Hay la ley del interés compuesto. O sea, tú vas haciendo crecer eso 1% todos los meses y eso va creciendo y creciendo solo. Tú no le tienes que mover un dedo. Si tú inviertes y lo metes a un fondo, como tú comentabas hace un rato, eso va creciendo sin incluso invertir más tiempo y más energía que el hecho de pronto de incorporar más fondos a esa inversión, ¿no? Entonces, ese sería mi mensaje, que inviertan
en hacer un stop, en hacer transparentes sus gastos, hacia dónde están llevando su dinero por medio de un presupuesto, por medio de unas notas de qué es lo que yo estoy gastando en el día. De pronto, un día hagan ese ejercicio de ver, me gasté $5 en una gaseosa, gasté $20 porque decidí salir por un antojo a un restaurante y no comer en mi casa, gasté impulsivamente y me compré unas zapatillas de $100, o me saltó una oferta en Temu y gasté $100 porque, no sé, en cosas que de pronto llegan y no las usas, sino hasta después de, no sé, meses, porque a veces comprar por impulso te hace comprar, a veces no, la mayoría de veces compras cosas que no son necesarias. Y en esas cosas no necesarias se te está yendo el dinero. Entonces, es hacer un stop, meditar en cuanto a qué estoy haciendo con mi dinero y definir de qué manera estratégica quiero continuar con ese camino, ¿no? Yo creo que ese sería mi consejo para todos los que quieran mejorar en sus finanzas. Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, Ujú, me lleva a parte de los ejercicios que hay dentro del libro, ujú, por el tema de que por nuestras mismas crianzas, usualmente nosotras tendemos a asociar éxito con am, cosas físicas que podemos material. comprar. Ujú, Asociamos éxito con mejorar mi forma de vestir. No es ujú, posible que si yo paso de ser supervisora en un trabajo a ser directora, no cambie mi forma de vestir. Tengo como que demostrar es estatus, ese paso que he dado claro. financieramente, Ujú, porque sentimos esa necesidad de demostrarlo a los demás, de que los ujú, demás vean esa mejora en nuestra vida, de gracias. que si ahora tengo un ligero aumento en el salario, entonces un mejor carro, mudarme a una mejor área, tener viajar más o tener vacaciones de lujo. Y como tú mencionas, muchísimas veces esos gastos no son necesarios. Y me gusta mucho esa parte de sentarte, hacer tu presupuesto y ver por dónde se te está colando el dinero. Ujú, Traduciendo esto al mundo de las ventas, que es de donde yo vengo ujú, principalmente, es entender el filtro de tu negocio, el famoso funnel, y ver funciona. dónde se está liqueando. Porque una vez uno identifica eso, ya cuando tú te haces consciente, te cuesta un poquito más. Y Gracias. cuando digo cuesta, no es financieramente, es emocionalmente. Emocionalmente. Pasar la tarjeta en TEM. Te cuesta un poquito más comprarte esos zapatos de $100 que tú sabes que no necesitas porque tienes tres zapatos más que no has Ujú, estrenado dentro. así es. Y me gusta eso que dices, es visualizar lo invisible. Es hacernos consciente de eso que somos inconscientes hasta el momento que nos sentamos a hacer un presupuesto. Así Johan, es. yo quiero llevarte ahora al ramo, al rama de, hay muchos libros de finanzas allá afuera. La mayoría de los libros de finanzas tienen la promesa de que te puedes hacer rico, puedes llegar a ser millonario. Pero Ujú. tú tienes un enfoque diferente, que es el de literalmente curarnos el bolsillo. ¿Cómo se diferencia en las palabras de Johan esta joyita que tenemos acá? Que fíjense, tan largo, o sea, es una joyita. Ujú. ¿Cómo se diferencia Cúrate del bolsillo de otros libros de finanzas personales? ¿Y por qué tú lo recomendarías? Claro. He leído mucho, me gusta leer y he leído muchos libros. Creo que cada uno tiene lo suyo. Mi libro lo que busca es, en base a toda la experiencia que tengo de finanzas corporativas, digamos, yo identifico que, al igual que las empresas que gestionan estratégicamente sus recursos, cada uno de nosotros somos como una empresita, ¿no? Una empresa sin propósito, sin visión, sin misión, no avanza. No avanza, no crece, se muere. Igual es en el caso de nosotros como personas, pero la diferencia es que nosotros tenemos una mente, ¿no? Un corazón y arrastramos creencias. Entonces, mi libro lo que busca es aproximar a las personas a unas finanzas, pero entendidas desde un ángulo más humano, desde un ángulo en el cual tú como persona, sí,
tienes sembradas creencias, tienes sembradas sesgos, miedos, pero también tú tienes el poder de decidir cambiar esa realidad en cualquier momento, ¿no? Porque hay una creencia que dice, ya es muy tarde para yo comenzar a mejorar en finanzas. Nunca es tarde. Entonces, mi libro lo que busca es reactivar eso en las personas de, has nacido en una familia pobre, digamos pobre, de recursos financieros, no quiere decir que tú te tengas que quedar en un escenario limitado financieramente. No quiere decir que tú no puedas encontrar tu bienestar financiero. Eso es lo que busca el libro, busca despertar el hecho de que puedes cambiar esa realidad en cualquier momento como un proceso constante de mejora continua. Y también abre el hecho de que si está muy de moda la corriente de manifiesta y tendrás, pide y conseguirás y tal, y es válido que tú tengas claro lo que quieres y pidas al universo todo lo que quieras, pero en ese camino para lograrlo hay que tomar decisiones. Y las decisiones se tienen que tomar en momentos en los que uno decide que sean puntos de quiebre en nuestra vida. Y eso aplica en todos los aspectos de la vida, pero hablando del financiero, que es el tema de mi libro, más aún, porque requiere dar pasos, definir planes de acciones y accionarlos, ¿no? Porque tener un presupuesto sirve, tener claridad sobre dónde está tu dinero, tener una meta, tener una estrategia y tener planes de acción desarrollados, pero a veces lo más difícil es tomar la decisión de dar el primer paso hacia el plan de acción, ejecutar ese plan de acción. ¿Por qué salir de la zona de confort, no? Entonces, lo que encuentras en el libro son pequeños impulsos por medio de técnicas, por medio de historias, por medio de ejercicios, que tú bien lo dices. El libro es como un manual, ¿no? Es un manual en el que cada uno tiene espacio para escribir las ideas que vengan a su mente después de cada reflexión sobre cuáles son, inclusive, las actividades que más he disfrutado de niño, cuáles son las actividades que más disfruto hoy, y llegar a la conclusión de si efectivamente eso se puede convertir en una fuente de ingresos adicional. Todas esas conclusiones o todas esos pensamientos que se pueden generar a lo largo del libro con los ejercicios o con las dinámicas, siento que son muy valiosas y que te pueden hacer o te deberían llevar a tomar Cúrate del bolsillo, no solo como un libro de lectura que terminas y ya lo guardas, sino volver a él cada vez que digas, oye, esto me resuena hoy más que antes, entonces voy, lo repaso y lo aplico hoy, ¿no? Entonces, tiene muchas herramientas que probablemente hoy sientas que no todas aplican, por ahí 2 o 3, pero luego puede que las otras sí apliquen en cuanto tú vayas avanzando en el camino de ir implementando planes de acción, porque no se implementan todas a la vez, ¿no? Entonces, siento que ese es el valor de Cúrate del bolsillo, las herramientas que te dan, que son súper, como tú decías, son muy amigables, ¿no? No es finanzas duras, no es finanzas técnicas, pero al mismo tiempo te alcanzo conceptos que te permiten entender, oye, ¿qué impacto tiene si te compras una hamburguesa con una tarjeta de crédito a cuotas, ¿no? O sea, la tasa de interés te lleva a gastar más. Entonces, creo que ese es el valor de Cúrate del bolsillo, y lo tengo aquí también. Además de que al final de todos los formatos que tiene para que tú puedas trabajar y convertirlo en tuyo, porque es tuyo, tiene un QR. No sé si has logrado entrar al QR. En el QR tú encuentras una meditación que un poco te lleva a profundizar en, ok, cuáles son las creencias que me están deteniendo, y te lleva también a un Excel donde están todos los formatos del libro, y hay un formato de presupuesto con un dashboard que es súper visual y que ahí te permite observar dónde se están yendo tus gastos y tal. Entonces, sí, eso es lo que busqué, que sea un libro no extenso, que sea un libro dina que sea un libro muy dinámico y que te permita trabajar realmente en tus finanzas. Johan, mira,
Yo creo que mi audiencia va a conectar muchísimo con Cúrate del Bolsillo. Y de hecho, nos cae como anillo al dedo por dos razones. Número uno, durante estas últimas 2 semanas y en las semanas por venir, nosotros hemos estado tratando un tema que se trata sobre la fatiga mental y trata sobre esa parte de leer y procesar la información que estamos leyendo y anotarla y técnicas para anotar, para procesar lo que estamos leyendo, por qué reaccionamos positiva o negativamente hacia esa lectura, hacia esa información que estamos recibiendo. Y a mí me encantó mientras estuve leyendo Cúrate del Bolsillo para esta entrevista, porque es de los pocos libros que tú no tienes que tener un material adicional para ir Ujú. tomando notas, para ir descargando lo que vas aprendiendo. Por el contrario, tú nos incluyes esos ejercicios, esas guías prácticas donde uno puede ir practicando, valga la redundancia, Ajá. todo lo que uno va aprendiendo y determinando si aprendí bien el concepto, si tengo que ir hacia atrás y leer un poquito más antes de llenar el ejercicio. Y como bien mencionas, adquirir el libro no es solamente adquirirlo acá, es todo el material que tú has puesto a nuestra disposición, como mencionabas, el presupuesto, el material para la meditación financiera. Es literalmente, más allá de aprender a manejar nuestro dinero, es aprender a curar nuestra relación con el dinero, a sanar esa relación y entonces a partir de ahí empezar a ver cambios. Y como bien mencionas, es una guía a la que podemos volver en diferentes puntos. Hay cosas que tal vez no resonan con nosotros ahora, pero en un futuro sí. Hay parte del material que está dentro del QR que pudiera reaccionar con nosotros, que pudiéramos relacionarnos con él ahora, y otro que vamos a poder visitar en el futuro, tal vez 3 meses, tal vez al inicio del Ajá. año que viene, cuando estemos armando presupuesto anual. Y Claro. quiero cerrar este capítulo preguntándote dónde podemos encontrar Cúrate del Bolsillo. ¿En qué páginas? ¿En qué redes? Cuéntanos. Claro. Cúrate el bolsillo lo publicamos con Editorial Planeta. Entonces lo podemos encontrar en la página de Editorial Planeta. Para quienes están en Perú, está en Crisol, está en Entre Páginas, en Virrey, está en todas las cadenas de librerías. Y también ahora lo encontramos en plataformas, en Amazon, en Google, así que lo tienen al alcance. Creo que ahí compartiremos la página web de Editorial Planeta, que es un link directo a a todos los medios de compra. Exactamente. Aquí al final en la descripción del video vamos a estar dejándoles el link para que puedan obtener Cúrate del Bolsillo. Johan, esta conversación a mí me ha dejado pensando en algo que va muchísimo más allá del dinero. Y es Sí, esa relación que tenemos con nosotros mismos cuando se trata de tomar decisiones financieras. Y así es es. que, como tú lo has mencionado, Cúrate del Bolsillo no solamente nos habla de los números, nos habla también de los hábitos, de la conciencia y de sanar esa parte de nosotros que a veces nos sabotea sin que nosotros nos demos cuenta. Porque Así al es. final, como tú mencionabas, curar el bolsillo también es una forma de curar la mente, de liberarnos de culpa y de tomar el control Así es. sobre nuestras elecciones. Yo quiero agradecerte por haber participado en esta entrevista en el día de hoy, por haber traído esta joyita a nuestras manos y para aquellos que se quedaron hasta el final del video, la sorpresa que les tenemos es que vamos a estar haciendo un sorteo para una ganadora o ganador para que pueda llevarse Cúrate del Bolsillo e iniciar a sanar esa relación con el dinero. Este sorteo va a estar abierto por 2 semanas. Las instrucciones para participar van a estar en la descripción del video, pero básicamente es suscribirse al canal de One After Five, seguir a Johan Vitaliano en redes sociales, seguir a One After Five en redes sociales y comentar Júrate dentro del post que vamos a tener para este video. Y en 2 semanas vamos a estar anunciando a él o la ganadora. Perfecto. Muchísimas gracias, Mairiam, por el espacio. De verdad ha sido un compartir muy bonito, y la idea es que el libro cumpla su propósito, que es ayudar a las personas a que curen su bolsillo. Gracias a ti, Johan. De igual forma, este va a ser el libro que vamos a estar leyendo en nuestro book club para el mes de noviembre.
Para registrarte en el Book Club simplemente tienes que darle link al enlace en la descripción del video. Es totalmente gratis. Así que ya sabes, vamos a estar leyendo Púrate del bolsillo, analizándolo y participando de manera grupal para empezar a mejorar nuestras finanzas o nuestra relación con el dinero en el día de hoy. Gracias, Johan, nueva vez por traernos esta Eh, perspectiva tan necesaria y por recordarnos que la educación financiera también es salud emocional. Y a ustedes, gracias por quedarse hasta el final de este video de Wine After Five. Y si te gustó la conversación, recuerda compartirla con alguien que necesite reconciliarse con su economía y su paz mental. Te veo en un próximo video. Chao.